Vamos a analizar cada uno de estos casos. Tenemos por aquí el caso 1. Me dice lo siguiente. El caso 1 dice así. Se conoce, ¿qué cosa? La longitud de la hipotenusa y la medida de un ángulo agudo. Este gráfico nos ayudará a poder analizar mejor el caso 1. A ver, por acá, él sería dato, ya que me dicen que se va a conocer la hipotenusa. Y luego me dicen que el valor de uno de los ángulos agudos también se va a conocer. Ya, este será el valor de uno de los ángulos agudos, el cual se va a conocer. ¿Correcto, muchachos? Yo puedo hallar dos lados desconocidos. Vamos a suponer que este lado sea desconocido, si no es cierto, le llamamos a él X. Entonces, ese X, que es el valor de este lado, va a ser desconocido. Vamos a ver qué necesitamos hacer para hallar X. Recuerda que lo que encontremos o la respuesta que encontremos será en función del ángulo y una razón. Lo que vamos a hacer siempre para hallar este lado, conociendo la hipotenusa y un ángulo agudo, será dividir la variable, que en este caso es X, entre el dato, que en este caso es M. Escribámoslo para no olvidarnos. A ver, vamos a dividir, ¿qué cosa? La variable. ¿Entre quién? Entre el dato. Eso es lo único que vamos a hacer. Y mi respuesta, no te olvides, que va a salir en función de una razón trigonométrica. Lo que dividiremos entonces será la variable. ¿Quién es la variable? La variable es X, no te olvides. ¿Entre quién? Entre el dato. El dato es M. Es dato porque lo vamos a encontrar como valor específico. Luego, vamos a nuestras razones trigonométricas. Con respecto a este ángulo, que también es dato, ¿quién es X? X será el cateto opuesto a alfa. Con respecto a este ángulo, X es opuesto a alfa. Entonces será cateto opuesto. ¿Y quién es M? M será hipotenusa con respecto a alfa. Ah, ya, entonces, ¿quién es o qué razón es cateto opuesto sobre hipotenusa? Ya tenemos nuestra flash. A ver, ¿quién es cateto opuesto sobre hipotenusa? Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, ya, acá está. Cateto opuesto sobre hipotenusa, estudiantes, es seno. Ah, ya, entonces, eso será igual al seno. ¿Seno de quién? Ah, ya, seno de este ángulo, o sea, seno de alfa. Lo que me interesa para encontrar el resultado de X será estos dos valores que se están señalando. Vamos a, por acá, extraerlo. Vamos a decir que X sobre M será ¿qué cosa? Igual ¿a quién? Al seno de alfa. Para terminar, diremos entonces ¿qué? Como a mí me piden X, lo que tengo que hacer es despejar X. ¿Quién está dividiendo a X? Está dividiendo M. M que está dividiendo a X lo vamos a pasar a multiplicar. ¿A quién? Al seno de alfa. Siendo así, ya hemos hallado el valor de X. Observa, X será igual a M ¿por qué? Por el seno del ángulo alfa. Como puedes observar, el valor de X quedó expresado en función al ángulo y al lado. Al lado que era dato, pues, ¿no? Ahora vamos a hallar el valor Y. ¿Cómo hallaríamos el valor de Y? ¿Quién es Y en primer lugar? Y será otro valor desconocido. Maestro, ¿M es desconocido? No, pues recuerda que M es dato y alfa tiene que ser dato. Ah, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Si yo quisiera hallar Y, Y, recuerda que es variable y la técnica dice, vamos a dividir la variable. ¿Entre quién? Entre el dato. Eso es lo que vamos a hacer. Profesor, ¿quién es variable? Recuerda que variable es Y. La variable es Y. ¿Quién es dato? Allá, dato siempre será, en este caso, será la hipotenusa. Vale M. Vamos a hacer el análisis. Con respecto a alfa, ¿qué cosa es Y? Allá, Y está al costado, Y está adyacente. Allá, entonces con respecto a alfa, Y es cateto adyacente. Ya, y con respecto a alfa, ¿qué cosa es M? Allá, con respecto a alfa, M es la hipotenusa. Ya está. Ahora, vamos a la flagia. ¿Qué cosa es cateto adyacente sobre hipotenusa? ¿Qué razón es cateto adyacente? A ver, busquemos. Cateto adyacente. Ahí, acá está. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Según mis razones, eso es coseno. Ahí, entonces escribamos por acá coseno. ¿Coseno de quién? ¿Coseno de quién? Coseno del ángulo con el que estamos trabajando. Y ese ángulo es alfita. Pero a mí, para poder encontrar el valor de Y, que es desconocido, lo hemos mencionado, lo que me interesa será estas dos partes de mi esquema. Entonces, lo que diré será lo siguiente. Y sobre M será ¿qué cosa? Igual a ¿quién? A coseno de alfa. Si eso es cierto, entonces ¿qué? Recuerda, estudiante, recuerda que lo que yo quiero es hallar el valor de Y. Allá, entonces debo despejar Y. M está dividiendo y va hacia el lado derecho a multiplicar. A multiplicar a todo lo que haya. ¿Quién está esperando
A M lo está esperando con los brazos abiertos, coseno de alfa. Pero no te olvides que como está M dividiendo, tiene que ir hacia el otro lado de la ecuación o de la igualdad a multiplicar. Maestro, hemos encontrado M por coseno de alfa. ¿Qué cosa es ello? ¿Qué cosa es ello? Ello es el valor de Y. Y será igual a M por coseno de alfa. Entonces, este valor desconocido Y va a aparecer en función del lado conocido y el ángulo que nosotros tenemos como dato. Vamos por aquí ahora al caso número 2. El caso número 2 me dice, ya no tendré como dato la hipotenusa, ahora tendré como dato uno de los lados. Recuerda que el lado mayor es la hipotenusa. Y siempre un ángulo de los agudos serán dato. Vamos a intentar buscar este lado que va a ser desconocido. O sea, él va a ser el lado desconocido. Él es hipotenusa, no te olvides. Voy a tratar de hallar la hipotenusa teniendo como dato uno de los lados y teniendo como dato un ángulo. Perfecto, entonces lo que vamos a hallar será X. Lo que tienes que hacer siempre será, dividimos, ¿quién? La variable. Eso es lo que vamos a dividir. Pero ¿entre quién? Recuerda que la técnica dice, divide la variable entre el dato. Maestro, ¿para qué es eso? Para poder hallar uno de los lados desconocidos. Ya está. Entonces dividimos variable entre dato. Oye, estudiante, en este caso, ¿quién es variable? Sigue siendo X. Ya está. ¿Quién es dato? Allá, el dato es M. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora analicemos. Con respecto al ángulo alfa, que también es dato, ¿quién es X? Con respecto al ángulo alfa, X es hipotenusa. Y con respecto al ángulo alfa, ¿quién es M? Allá, M es cateto opuesto. Ahora vamos a buscar en nuestras razones. ¿Qué cosa buscaremos? ¿Quién es hipotenusa sobre cateto opuesto? A ver, busquemos. Hipotenusa sobre cateto adyacente. No, hipotenusa. Allá, él es. O sea, si yo encuentro hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿eso qué cosa es? Eso es cosecante. Cosecante. Maestro, ¿pero cosecante de quién? Del ángulo. ¿Con qué ángulo estás trabajando? ¿Qué tienes como dato? Alfa. Perfecto. A mí me interesan estos dos valores del esquema. Siendo así, lo que diré será entonces X sobre M será igual a ¿quién? A cosecante, chanfle. ¿Cosecante de quién? De alfa. Recuerda, estudiante, lo que tú estás buscando es el valor del lado desconocido, que en este caso es X. Vamos a despejar X. ¿Quién está acompañando a X? M, que lo está cargando. Ahí está, listo, perfecto. No lo está cargando ahí, lo está dividiendo. Y M, como está dividiendo, hacia el otro lado de la igualdad pasará multiplicando. Si es así, por acá X será igual a ¿quién? A M, que va a multiplicar a cosecante del ángulo, que es alfa. Vamos a colocar por acá el signo de la multiplicación. Este valor X que acabas de hallar apareció en función del lado conocido y el ángulo. Y una razón, Lo que haremos a continuación será hallar el siguiente lado del triángulo, el cual también es desconocido, pues, en este caso 2. A este otro lado, segundo lado, le vamos a llamar Y. Si eso es cierto, vamos con la técnica. Hallamos Y, estudiante. La técnica dice, dividimos la variable. ¿Entre quién? Entre el dato. Siempre esa es la técnica, siempre será la técnica. Muy bien, entonces si dividimos la variable, recuerda, la variable es Y. Entre el dato. ¿Quién es el dato? El dato es M. Perfecto, estudiante, perfecto. Ahora vamos a analizar. Con respecto al ángulo que tengo como dato, ¿quién es Y? Allá, Y es cateto adyacente. Maestro, ¿por qué es cateto adyacente Y con respecto al ángulo? Porque está al costado, está adyacente. Allá, por eso era ya. A ver, maestro, ahora M. ¿Quién es M con respecto al ángulo? Con respecto al ángulo, M es cateto opuesto. Maestro, profesor, ¿por qué M es cateto opuesto? Porque está al frente, porque está opuesto al ángulo. Ahora, analicemos por aquí. Acá está nuestra flagia. ¿Quién es cateto adyacente sobre cateto opuesto? A ver, cateto adyacente sobre cateto opuesto, cateto adyacente sobre... Ahí, acá está, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso es cotangente. ¿Pero cotangente de quién? Del ángulo que estamos trabajando. Ah, ya, el ángulo que estamos trabajando es alfa. Por favor, estudiantes, si él hubiese sido phi, teta, beta, lo que fuese, él tendría que colocarse en esta parte. Tengan en cuenta eso. Ahora, para continuar, a mí me interesan estos dos valores, para poder despejar Y. Pues. Y sobre M, ¿qué cosa? Será igual a cotangente de alfa. Para terminar esta partecita,
Y, vamos a despejarlo. Y como lo vamos a despejar, lo que está acompañando a Y, que es M, pero M no lo está acompañando nada más, lo está dividiendo allá. Entonces M está dividiendo a Y, lo vamos a pasar hacia el lado derecho, a multiplicar. ¿A quién? A cotangente de alfa. Entonces Y será igual a M por cotangente de alfa. Por acá coloquemos el por si acaso, para recordarlo. Vamos por acá, con esto terminamos. Caso número 3. ¿Qué nos dice el caso número 3? Ya, en el caso número 3, lo que va a pasar es lo siguiente. Se conoce, ¿qué cosa? La medida de un ángulo agudo. Allá, listo. Tendremos como dato uno de los ángulos agudos. ¿Qué más? Y como dato tendremos la longitud del cateto adyacente a dicho ángulo. ¿Qué es el cateto adyacente a dicho ángulo? Mira, él es el ángulo, el adyacente tendrá que estar acostado. Adyacente, pues ahí. Entonces, él será dato y él será dato. Ya está. Entonces vamos a buscar nuestros lados desconocidos. Una vez más, a este lado desconocido le llamaremos X. Y él es lo que vamos a buscar. Hallamos ¿qué? Hallamos X. ¿Cuál es la técnica, maestro? La técnica será, dividimos, ¿qué cosa? Siempre la variable, siempre dividimos la variable, ¿entre quién? Entre el dato. Ya está, esa es la técnica, siempre esa será nuestra técnica. Empecemos a plantear, muchachos, estudiantes, alumnos, empecemos a plantear. ¿Quién es variable? Variable es X ¿sobre quién? Sobre el dato. ¿Quién es el dato? El dato es M. Ya está, listo. Ahora analicemos con respecto al ángulo. Con respecto al ángulo, ¿quién es X? Allá, X es hipotenusa. Y con respecto al ángulo, ¿quién es M? M está al costado, M es cateto adyacente. Ya está, estudiante. Ahora, busquemos en nuestra plagia, en nuestras razones, ¿qué razón será hipotenusa sobre cateto adyacente? Busquemos. Listo, acá está. Secante será eso. Secante. ¿Pero secante de quién? Secante del ángulo que tenemos como dato. A ver, este alumno que está con sus maracas, por favor. Ya, a ver, vamos por acá. Sigamos. Entonces, a mí lo que me interesa de este esquema será esta primera parte y esta última parte. Siendo así, diremos entonces. Entonces queda X sobre M será igual. ¿A quién? A la razón secante alfa. A su vez, recuerda que lo que yo quiero, ¿qué cosa es? Hallar el valor de X. ¿Qué está haciendo X con el M? M lo está dividiendo a X. Entonces, M que está dividiendo, ya que quiero X, debo de llevarlo hacia el lado derecho, a multiplicar. Si es así, X será igual a M por quién, M por secante. ¿Secante de quién? Secante de alfa. Por acá vamos a poner el signo de multiplicación, por si acaso. Ya está. A ver, vamos acá ahora. Vamos a hallar el último lado de los dos lados desconocidos, pues, ¿no? A ver, ahora a él le vamos a llamar Y, variable, pues, ¿no? Desconocido. No te olvides, por favor, estudiante, que él es desconocido y él es conocido. He dicho desconocido más no desconocido. Ahora por acá, ¿cuál es la técnica? Hallamos el lado desconocido, que en este caso le hemos llamado Y. La técnica dice, ¿qué dice la técnica? Dividimos, ¿qué cosa? La variable. No te olvides, estudiante, dividimos la variable. ¿Entre quién? Entre el dato. Eso nada más debes hacer siempre. Dividir la variable entre el dato para encontrar un lado desconocido. Ya está. Entonces, ¿quién es variable, maestro? Variable es ahora Y. Acá está, Y. Listo. ¿Y quién es dato? Dato es M. Perfecto, ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar con respecto al ángulo. Con respecto al ángulo, ¿quién es Y? Y será el lado, o en todo caso el cateto opuesto al ángulo. Ya, entonces escribamos acá. Y será el cateto opuesto. Estudiante, ahora te toca decir quién es M. M con respecto al ángulo será el cateto adyacente. Maestro, ¿por qué cateto adyacente? Ya, porque está al costado, pues está adyacente allá. Busquemos ahora quién es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es y será tangente. Maestro, pero tangente de quién? Tangente del ángulo que tenemos como dato, por supuesto. Allá, tangente de alfa. Perfectísimo. Además por acá, a mí me interesa qué cosa, esta primera parte y esta última parte del esquema. Si es así, entonces diremos Y sobre M. ¿Qué cosa? Será igual a tangente de quién? Tangente de alfa. Estudiante, no te olvides, estudiante bolivariano, no te olvides. ¿Qué cosa? Ya, lo que no te deben olvidar es que estamos en busca de Y. Pero Y está siendo dividida por M. M está dividiendo a Y, entonces M debería multiplicar. ¿A quién? A la tangente de alfa. Y será igual a M. ¿Por quién? Por tangente